coordinador del Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados, porque el 1 de octubre se celebra o se conmemora, más que celebrar, el Día Internacional de los Pensionados. Y es una fecha que acordaron organizaciones sindicales internacionales precisamente para recordar la lucha que tienen los jubilados y pensionados en todo el planeta por sus distintas reivindicaciones. Y bueno, también en Venezuela hay distintas organizaciones de jubilados y pensionados, y Edgar Silva coordina desde hace mucho tiempo una de estas organizaciones. Y le damos la más cordial bienvenida a Edgar. Gracias por atender la invitación, Edgar. ¿Cómo estás? Buenos días, Vladimir. Saludos, hermano. Gracias por el contacto pendiente de esta lucha. Saludos a ti, Edgar. Bueno, caramba, cuéntanos, ¿por qué se escogió ese día 1 de octubre? ¿Tiene algún significado especial? Bueno, eso es una decisión de las Naciones Unidas de celebrar el Día Internacional de los Adultos Mayores, precisamente porque a nivel mundial, a nivel internacional, el tema del envejecimiento ha sido un tema vertebral de los países que integran las Naciones Unidas. Y como no había, pues así un día muy especial para ellos, se tomó ese día para que los adultos mayores, los pensionados, los jubilados, que es un tema muy delicado para todos los países por el tema del envejecimiento, y que ya pues a la edad del retiro no hay manera de que los adultos mayores tienen el derecho de jubilarse, pues ya no producen. Entonces es un tema bien importante para los países desde el punto de vista financiero, que tienen que buscar las diferentes alternativas a propósito de mantener esa población adulta mayor que cada día va en crecimiento, a propósito de que tengan bienestar de vida cuando llegue el momento del retiro. Por ello, pues las Naciones Unidas, preocupados por eso, por el tema del envejecimiento, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid con la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, convocada por las Naciones Unidas en España, en Madrid, España, en el 2002, casualmente, bueno, buscando alternativas, más de 180 países que estuvieron presentes en esa segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, bueno, trazando lineamientos a propósito de crear fondos de pensiones sustentables en el tiempo, a propósito de mantener esa población en cada país, ¿no? Y cada país pues tiene sus maneras de hacerlo. Nosotros en Venezuela fue creado en la Constitución del año 61, fue creado progresivamente el Seguro Social. En el 67 se creó el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social. Y bueno, un fondo que fue creciendo progresivamente en el Seguro Social, administrado por el Seguro Social, pero fue, digamos, una tentación para los gobiernos de turno, especialmente el gobierno de Lucinchi, que comenzaron a sacar estos fondos para gastos de gobierno, para inversiones riesgosas, como fue la construcción de Juan Pablo II. Se invirtió allí una suma importante de dinero del fondo de pensiones, no fueron rescatados esos recursos, se perdieron, bueno, y el fondo de pensiones del Seguro Social fue quebrado, y a raíz de allí se presentó la crisis con nuestros pensionados, que nosotros la asumimos como una lucha de nuestra organización a partir del año 91, y este año vamos a tener 33 años en esta lucha. Y ahora, pues, en un contexto de emergencia humanitaria compleja en el país, que ha golpeado de manera bestial, pues, a nuestros adultos mayores. Entonces, fíjate, Edgar, a propósito de lo que planteas de lo ocurrido durante el gobierno de Lucinchi, ¿qué era lo previsto o lo que obligaba la ley para hacer con el fondo de pensiones? ¿Cuál es el destino del fondo de pensiones y jubilaciones? ¿Cuál es el destino de ese fondo? Bueno, el destino era pagar las pensiones. Exactamente. Solamente. Sí, exactamente, pagar las pensiones, ese era el destino, pero se cometieron hechos de corrupción. No sé si te acuerdas que cuando éramos diputados, que yo era tu suplente, casualmente en el gobierno de Caldera hubo una extracción de dinero del fondo de pensiones para habilitar, cuando la crisis financiera de los bancos, en el año, no recuerdo exactamente ahorita el año, la crisis financiera que se generó en todos los bancos de Venezuela, bueno, le metieron la mano, era Maldonado, un experto petrolero, era presidente del Seguro Social,
sacaron un dinero allí, un recurso del Fondo de Pensiones para auxiliar financieramente al Banco de los Trabajadores, que yo tomé esa denuncia, la hice ante el Parlamento y se creó una comisión especial cuyo presidente fue González del MIN. Sí, claro. El diputado del MIN. Ajá. Bueno, él presidió esa comisión, se hizo un trabajo bien minucioso allí, se demostró el ilícito, porque eso es contra la ley del Seguro Social. Tomar, sacar dinero del fondo de pensiones y para inversiones riesgosas, como era eso, ¿no? Un dinero que se iba a perder, absolutamente. Y bueno, esa investigación se fue al tribunal, a uno de los tribunales allá en Caracas, y bueno, eso murió allí, pues, pero había un ilícito allí. Bueno, se sacó ese dinero. Antes de eso, se sacaron unos recursos para construir unos módulos turísticos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Era César Gil, era muy conocido en ese momento. Creo que tuvo bastante que ver con esos módulos, porque era un dirigente de la CTV, César Gil, no sé, ¿te acuerdas de él? Claro, por supuesto, cómo no. Sí, entonces, bueno, se sacó un dinero para construir unos módulos turísticos en Río Chico, tampoco se construyó absolutamente nada, no están los módulos, nunca existieron los módulos y el dinero tampoco regresó. Entonces ahí tenemos una hilera pues de extracciones de dinero del fondo de pensiones que lo quebraron ya cuando en el año 90, cuando ya llegó Caldera en el 93 a la presidencia, ya el fondo estaba quebrado y nosotros teníamos ya la lucha que habíamos empezado en el año 91 y a raíz de eso, Vladimir, como la lucha era muy intensa en aquel entonces, llegamos a un acuerdo con el presidente Caldera de que se pagaran las pensiones con cargo al presupuesto nacional, porque ya no existía fondo de pensiones. Y desde entonces, a través del Banco del Estado, se siguen pagando, todavía se siguen pagando las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Y ese dinero que se le quita a los trabajadores, no sabemos hacia dónde van, hacia dónde está dirigido. Sabemos que por ley los trabajadores aportan un 4% y los empresarios aportan un 9%, 10% o 12%, dependiendo del riesgo de la empresa. Ese dinero lo siguen aportando trabajadores y lo siguen aportando también los empresarios. El Ejecutivo le toca una parte que colocar, pero claro, el Ejecutivo lo está haciendo porque está pagando pensiones con cargo al presupuesto, pero ya no podemos llamar eso pensiones, porque eso son $3.5 miserables, pues que no alcanza para absolutamente nada. De esta manera, pues que ese dinero no se sabe qué está pasando con eso y no se sabe, Vladimir, aparte de lo que está en la ley del Seguro Social, de los aportes de los empresarios. Bueno, el gobierno, en el contexto de las elecciones, propuso, entre otras cosas, la creación de un fondo de pensiones para recuperar las pensiones que viene pagando el Seguro Social. Eso fue el 1 de mayo de este año, antes de las elecciones del 28 de julio. Bueno, ellos están recabando desde mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, tienen 7 meses recabando el 9% que le están pechando a los empresarios, aparte de lo que dice la ley, y no sabemos a dónde va ese dinero, porque lo recaba directamente el CENIAC y lo maneja discrecionalmente por cierto, el presidente Maduro. Me llama la atención eso, porque eso debería en todo caso recaudarlo el Seguro Social. Se supone que es para recuperar el fondo de pensiones, debería ser recuperado recaudado por el Seguro Social, ¿no? Por supuesto, el Seguro Social tiene, digamos, el basamento jurídico necesario para administrar ese fondo, el fondo de pensiones. Lo que pasa es que han violentado la ley y le han metido la mano. No con esto quiero decir que si lo administra el Seguro Social, va a haber allí pulcritud en ese manejo, porque no la ha habido en el pasado. No tiene los contrapesos necesarios de todos los actores que tienen que ver con la seguridad social en Venezuela, los trabajadores, los empresarios, el gobierno, los pensionados y jubilados que nunca lo han tomado en cuenta, y una propuesta nuestra de hace muchos años de que formáramos parte de la directiva del Seguro Social nunca se tomó en cuenta. Bueno, como no hay los contrapesos necesarios, le han sacado ese dinero. Pero el Seguro Social es el que debería de haber administrado este dinero directamente del 9% que Maduro en esta nueva ley que sacó el 1 de mayo, va a recabar ese 9%, pero... ¿Ustedes están de acuerdo con esa ley?
digamos, con el objetivo de la ley de recaudar, Bueno, por supuesto. las pensiones. Claro, por supuesto, pero allí el fondo del tema, Vladimir, es que hay que crear un nuevo sistema de seguridad social. Y eso está establecido en la ley orgánica que se elaboró en el 2002, cuyo coordinador de esta ley fue el profesor Absalón Méndez, amigo nuestro. Y esa ley está aprobada y es letra muerta. A partir de esa ley se crea un nuevo instituto de la seguridad social. Bueno, nada, eso es letra muerta, pues aquí cogieron el camino de las misiones y de la asistencia social, como han sido los bonos esos discrecionales que maneja Maduro, que le aporta a los jubilados, le aporta a los pensionados, por cierto, mucho menos él aporta a los pensionados que a los jubilados de la administración pública, y le aporta también a los trabajadores activos. Ellos optaron por ese camino de la asistencia social y no de la seguridad social. Entonces, esa ley, hay una ley orgánica aprobada en la Asamblea Nacional y 4 leyes especiales derivadas de esa ley orgánica, bueno, que son letra muerta, porque, bueno, no hay voluntad, pues no tienen voluntad política de resolver el tema de la seguridad social en Venezuela. El tema de fondo es ese. No se puede estar creando otra ley para las pensiones, porque eso está allí en la ley orgánica, que es más moderna que la ley vieja del Seguro Social. Y entonces aquí hay una mezcolanza, porque en algunas oportunidades se rigen por la ley de Seguro Social, en otras oportunidades por la ley del estatuto, y bueno, y mucho menos se rigen por la ley orgánica de seguridad social, ni por las 4 leyes especiales derivadas de la ley orgánica de seguridad social. Entonces ellos siguen su trayectoria de beneficios, entre comillas, a los adultos mayores a través de la asistencia social, los bonos, la bolsa CLAP, ese tipo de miseria que reparte el gobierno, bueno, para mantener a la gente allí, pues, como un engaño, pues, y un control social que está también por detrás de todo eso. Edgar Silva, dirigente del Comité de Jubilados y Pensionados. Ahora, Edgar, con respecto al tema central de lo que debe ganar o de lo que debe obtener un pensionado, lo que debe obtener, digamos, mensualmente y lo que obtiene actualmente, también hay un asunto, y es el crecimiento, eso que tú hablabas, el crecimiento del número de ciudadanos adultos mayores. En el caso venezolano, ¿cómo están esas cifras? No, muy malas. En Venezuela están malísimas. Tú sabes que según el Senda, la canasta alimentaria en el mes de agosto, la alimentaria, no la básica, familiar, la alimentaria cerró en $539. Y un pensionado está recibiendo $3.5 al mes. Al cambio oficial y al cambio del dólar paralelo es mucho menos de $3. Hay algunos comercios en Venezuela que te cobran en dólar paralelo. Y eso sabemos, pues allí no hay orden de nada, y ahí no hay control, pues, por parte del gobierno de esa situación. Entonces, esta es una condena a muerte para nuestros adultos mayores. Entonces, lo que nosotros hemos venido calificando desde hace varios años atrás como un exterminio, es un delito de lesa humanidad, como lo establece con mucha claridad el Estatuto de Roma en su artículo 7 literal B. Es un ataque sistemático e intencional por parte del gobierno para hacer desaparecer a una población determinada por privación de alimentos y de medicinas. Yo digo que el Estatuto de Roma, que fue aprobado en el 2012, adelantó a la situación que se está presentando en Venezuela desde hace varios años. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes proponen, Edgar? ¿Qué alternativas proponen y cuáles son, y que sean realmente viables en este momento económico del país? Edgar Silva. Bueno, la situación está muy difícil, Vladimir, pero tenemos que trabajar en función de eso, porque aparte de toda la crisis que tiene la seguridad social en Venezuela, parte de ella es que, un universo importante de los trabajadores activos, que son los que cotizan a la seguridad social, porque el sistema de Venezuela es un sistema solidario, las nuevas generaciones deben cotizar a la seguridad social para garantizarle las pensiones a los adultos mayores que se retiran. Bueno, ese bono demográfico, que lo califican así los sociólogos, buena parte de ellos se fue de Venezuela en procura de destinos distintos, de mejorar la calidad de vida en otros países. O sea que va a haber menos aportes a la seguridad social cuando restablezcamos el nuevo sistema de seguridad social. El tema de fondo es restablecer un nuevo sistema de seguridad social. Ese es el tema.
discutir la situación de la seguridad social para definir, de acuerdo a la situación, el contexto económico que estamos viviendo, cuánto van a ser los aportes de los trabajadores, los aportes de los empresarios y el aporte del Ejecutivo. Esas son tres patas que tiene el sistema de seguridad social, que no podemos salirnos de ello. Pero el contexto que tenemos se ha dificultado por la crisis económica que se ha desatado en el país, por la emergencia humanitaria compleja que existe en el país, pero en algún momento tenemos que sentarnos, pero ya estamos convencidos que con el gobierno de Maduro no lo vamos a lograr. Maduro se ha negado ni siquiera escucharnos, pues nunca se ha reunido con nosotros. No hay ninguna puerta abierta en el Seguro Social, con los parlamentarios, con la central sindical bolivariana, en fin. Bueno, fíjate, nosotros hemos andado todos esos escenarios, excepto no hemos tocado a la central sindical bolivariana de trabajadores, porque es como hablar con el gobierno. Ya lo hemos visto, pues, como sus posiciones frente a las medidas del gobierno, que ellos la aplauden, las apoyan, están absolutamente de acuerdo con la bonificación del salario, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, no tenemos allí, pero sí hemos ido al Parlamento. Hemos ido, por cierto, Vladimir, fuimos a la Comisión de Familia el año pasado con todo el pliego de peticiones que entregamos en el 2002 al Seguro Social, aquella marcha gigantesca que se hizo el 9 de marzo del 2022. Entregamos un pliego de peticiones. Ese pliego lo entregamos a la Vicepresidencia de la República, lo entregamos al Ministerio del Trabajo, a Francisco Torrialba. Luego salió Francisco Torrialba, entró Rivero. Bueno, hemos entregado ese documento, ese pliego de peticiones, sin respuesta. Se lo entregamos a la Comisión de Familia, por cierto que Asia Villegas era, no sé si sigue siendo presidente de esa comisión en ese momento. Se entregó el documento allí, se nombró una comisión que iba a estudiar el tema. Bueno, hasta esta altura no hemos tenido respuesta de ningún ente del Estado venezolano frente a estas peticiones. Entonces, hemos acudido también, Vladimir, y esto casi no se sabe, a un tribunal en Caracas a propósito de demandar la situación de homologación de las pensiones a lo que dice el artículo 99 de la Constitución, que tenga como referencia el costo de la canasta básica familiar, por cierto. Bueno, ese recurso está andando en ese tribunal. Fue admitido, allí está por lo menos admitido. Entonces vamos a esperar. Ya fue notificado el Seguro Social respondió, pero con una respuesta de verdad fuera de toda la realidad que se está viviendo en el país. Los trabajadores, nosotros, pues, que presentamos el recurso, hemos apelado a ese planteamiento del Seguro Social. Y bueno, estamos en espera, pues está muy lenta la situación, pero ahí vamos a ver qué ocurre con esto, ¿no? Finalmente, Edgar, hagamos un resumen de las peticiones que hacen los pensionados, los jubilados y pensionados hoy, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Bueno, fíjate, en primer lugar, Venezuela tiene la pensión más baja de Latinoamérica y el salario mínimo más bajo, porque ellos anclaron ilegalmente las pensiones al salario mínimo, cuando la ley del Seguro Social establece los parámetros para tener una pensión. Pero también violan el artículo 91, que establece que el salario mínimo debe tener como referencia el costo de la canasta alimentaria. Si el salario mínimo si las pensiones están homologadas al salario mínimo, deberían de tener las pensiones el monto de la canasta, por lo menos alimentaria, porque el artículo dice la canasta básica, y la básica es la familiar, que es el doble de la alimentaria. Pero nuestro planteamiento es llevarlo primero a la alimentaria y progresivamente, si hubiese voluntad política, llevarla a la básica. Bueno, estamos exigiendo eso. Estamos exigiendo que el Seguro Social restituya la obligación de la entrega de medicina, de la realización de los exámenes de laboratorio, de las consultas oportunas, como se hacía anteriormente a todos los asegurados y familiares. Estamos también solicitando que se le pague a los pensionados que están en el exterior, que ya tienen más de 8 años que Maduro les suspendió la pensión, se les debe todo ese dinero. Hay que reconstruir esa deuda y comenzar ese pago también a esos pensionados de Venezuela que están en el exterior. Y finalmente, Vladimir,
ante las Naciones Unidas vamos a ir este 1 de octubre, porque el primero de octubre fue decretado por las Naciones Unidas. En segundo lugar, porque se está violando, digamos, convenios internacionales en el pago de los pensionados venezolanos que están en el exterior y convenios internacionales que tienen que ver con un sistema de seguridad social que te dé calidad de vida. Por esa razón vamos a ir, y bueno, y por otro lado, se están violando este artículo 7 literal B del Estatuto de Roma, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, que es una organización interna de las Naciones Unidas. Por todo ello, nosotros le pedimos en marzo de este año a las Naciones Unidas, un documento que entregamos, su intermediación ante el gobierno nacional para que se establezca una reunión entre el gobierno y nosotros a propósito de discutir este tema que es bastante fuerte, que está, digamos, violentando los derechos de los adultos mayores de manera brutal, como fue el último informe que dijo las Naciones Unidas con respecto a la violación de los derechos humanos del gobierno después de las elecciones, pero de una manera brutal lo viene haciendo con los adultos mayores desde el 2013 en adelante. Desde el 2013 que llegó Maduro ha sido un ataque sistemático y progresivo hasta el punto, Vladimir, de que tenemos 2 años con el salario mínimo estancado y con las pensiones estancadas en $3.5 al mes. Entonces, por eso vamos a ir a las Naciones Unidas el próximo 1 de octubre. Gracias, Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados. Bien, hemos trabajado para ustedes hasta este momento en los controles.